Buenos días, feliz viernes, viernes 19 de junio del 2020. Gracias a todas y a todos los que están aquí conectados y enlazados a esta transmisión de la postmañanera, que sirva esta transmisión y este análisis para hacer y rendir un sentidísimo homenaje, de esos homenajes que se sienten en el corazón y se sienten en el alma cuando uno conoció, cuando uno leyó, cuando uno convivió, como en el caso de un servidor con Carlos Monsiváis, un personaje llamado Ciudad, un hombre que estuvo presente en las luchas civiles, culturales, políticas, sociales, de la diversidad sexual en los últimos 50 años de la vida mexicana. Antes de entrar en materia y comentar lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló sobre él, quiero mostrarles este fue el último libro de crónicas urbanas que publicó y que escribió él en vida, Apocalíptic, de Carlos Monsiváis. El Apocalíptic tiene un prólogo que creo que vale la pena comentarlo porque tiene y viene mucho a cuento con esta ciudad en tiempos del coronavirus. Voy a leer dos párrafos muy importantes. Se informa a los habitantes del planeta Tierra y a saber, a consecuencia del cambio climático, muy pronto se iniciará el conteo regresivo y la humanidad entrará en su fase terminal. Sin embargo, y por fortuna, las dificultades de asolar un territorio tan grande y sobrepoblado dejan tiempo para pregonar las ofertas de temporada. Nunca es tarde como para una buena compra. Tomen en cuenta, señoras y señoritas, a precios realmente de ganga, pueden llevarse un lápiz de labios aerodinámico, que modifica su color según las horas del día, y por supuesto, también modifica a quienes lo usan. No se pierdan las ofertas del fin de esta y de todas las temporadas. Los pintalabios o lipsticks ganan popularidad en el siglo XVI con la reina Isabel I, que impone los rostros pálidos y los labios intensamente rojos. Ahora, un pequeño salto histórico porque también los infomerciales deben ir rápido. En la Segunda Guerra Mundial, el uso del lápiz labial se masifica por la influencia del cine de Hollywood. Y ahora, 2009, en vísperas de la catástrofe, les ofrecemos la gran oportunidad, el lipstick que hará que se enamoren del color como si nunca lo hubiesen visto, un color incendiario por sus pigmentos puros y con la sensación cremosa que deja su néctar de miel nutritivo. ¿Qué más quieren? 70 tonos hechizadores que las hipnotizan ante el espejo y les permiten conocer a fondo la ductilidad de sus labios. Y todo esto a unas horas de que la humanidad se desvanezca. Acudan al fin de la especie con labios flamígeros. Repito, acudan al fin de la especie con labios flamígeros, los propios del beso de la despedida. Este prólogo, que es uno de los más disfrutables de muchos de los libros de Carlos Monsiváis, es un sentidísimo canto de amor a la Ciudad de México. De amor, de desamor también, de desesperación, del caos organizado de la Ciudad de México. Y es también un acto de fe en el cambio por la democracia contra el autoritarismo del país. Hay una crónica maravillosa en este libro sobre aquella instalación masiva de Spencer Tunick. Spencer Tunick, este fotógrafo que se ha hecho famoso a nivel internacional por fotografiar masivas concentraciones de personas desnudas, y logró en el 2006-2007 una masiva instalación en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, y acababa pues estábamos en la temporada eléctrica de la protesta postelectoral, de la jornada electrizante además por la actuación de las autoridades y de las élites. Y quienes acudieron a esa manifestación
y quienes acudieron a esa instalación, Monsiváis fue invitado para hacer la crónica, para hacer lo que quisiera. Si se quería desnudar, se podía desnudar, si no se quería desnudar, pues no. Pero él estuvo ahí, hizo una manifestación maravillosa, una concentración maravillosa y una crónica donde se escucha en el momento en que la masa de personas desnudas dan la vuelta al flanco derecho y flanco izquierdo hacia la Catedral Metropolitana y gritan: es un honor estar con Obrador. Eso fue en el 2006, posterior a el fraude electoral que hizo que Felipe Calderón estuviera en la presidencia de la República, que generó una de las masivas, de los plantones masivos más importantes del país en la Avenida Reforma. Y bueno, 12 años después, estamos a unos 10 días de celebrar el 2 de julio, que fue el voto que le dio el triunfo a López Obrador después de 3 intentos electorales y después de la irrupción de una sociedad, como diría Carlos Monsiváis, en busca de organizarse a sí misma. En fin, sirve este recordatorio. Muchas gracias a sus comentarios, a Rosa María Vázquez, exactamente. Gracias a Fernando Flores, a quienes nos están siguiendo en esta página, este canal de YouTube, y también esta página de Facebook, sobre todo de Facebook. Les mando un abrazo. Gracias a Juanis Echavarri, a todos los fans, gracias. A Leti Parrilla, a Natasha Perry, recordando con mucho amor y admiración a Monsi, por mi madre Bohemios. Isaac Sandoval, saludos desde Houston, muchas gracias. Mari Carmen Ortiz, gracias. Qué bueno que ya leíste el artículo. El día de hoy se publicó en La Jornada una semblanza que escribí sobre Carlos Monsiváis. Pues Monsiváis no solo era un maestro, un tutor, sino era un amigo, un colega y sobre todo un jefe, porque trabajamos alrededor de 14 años juntos en la escritura cotidiana cada semana de la columna Por mi madre Bohemios. Primero se publicó en La Jornada, o sea, mi colaboración con él primero fue en La Jornada y después en la revista Proceso. Y en honor a esa casa editorial que vio nacer Carlos Monsiváis, que impulsó Carlos Monsiváis, por eso publiqué el día de hoy en La Jornada esta semblanza, y agradezco mucho a la directora de La Jornada, Carmen Lira, su hospitalidad y su cariño. Rosa Marta, buenos días. Consuelo Herrera, gracias. Un gran ser humano, Monsiváis. Bueno, el hecho es que ya entrando en la materia de la conferencia matutina del día de hoy, en la mañanera desde Morelos, desde Cuernavaca, Morelos, fíjense qué paradoja. Los días en que estuvo enfermo Carlos Monsiváis por insuficiencia pulmonar, una enfermedad muy similar a la que ocurre cuando le da a uno el coronavirus. Él estaba con oxígeno, tenía un problema de fibrosis pulmonar. Los últimos días los pasó en Cuernavaca, antes de que estuviera internado en un hospital aquí en la Ciudad de México. Y es interesante que a 10 años, en Cuernavaca, Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre muy cercano a Monsiváis, un líder político y un amigo también para él, discutían mucho, se enfrentaban a veces en unos debates muy importantes, pero había mucho afecto y había mucho respeto. Monsiváis decía que es difícil que en una sociedad como la mexicana se construyan liderazgos con esa calidad moral y con ese arrastre social, como el que tenía López Obrador, que decía: líderes como este no hay en 100 años. Y él, en 2006, después del fraude electoral, dijo: hay que tener paciencia, esto se va a derrumbar, no va a ser pronto, no va a ser fácil, pero va a suceder. Sucedió en el 2018 el triunfo electoral, no ha sido fácil, no es rápida la transformación de un país y el cambio democrático de una sociedad tan profundamente racista, clasista, autoritaria, que tiene todavía los resabios de una cultura de hacendados, de potentados que creen superioridad racial o moral. Y esto también fue un tema de la conferencia
del día de hoy a raíz de la renuncia de Mónica Maxice a CONAPRED, la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Discriminación. El caso es que López Obrador, en el inicio de la conferencia matutina, recordó a Monsiváis, señaló que hoy se cumplen los 10 años de su partida, tuvo varios recuerdos muy importantes sobre Monsiváis y el papel que jugó no solamente en los movimientos sociales desde 1954. Carlos Monsiváis participó activamente en marchas en la Ciudad de México y en el país desde 1954, cuando él tenía 16 años. A los 16 años escribió una crónica, la crónica de la marcha de protesta contra la invasión norteamericana a Guatemala para derrocar el gobierno de Jacobo Arbenz. Y le impactó muchísimo ver a una celebridad misteriosa en esa época que nadie conocía, llamada Frida Kahlo, una pintora de culto en ese momento, ahora ya es extremadamente popular, ya es un producto pop, bajar de un carro en silla de ruedas y acompañada de su amor de siempre y cómplice y maestro Diego Rivera, y desfilar por la Avenida Juárez hacia el Zócalo de la Ciudad de México para protestar contra Estados Unidos por la invasión a Guatemala. Desde entonces, Monsiváis estuvo en muchísimas protestas, muchísimas marchas, fue cronista, observador y también punto de referencia. A veces ya no iba a las manifestaciones pues porque ya no podía él escribir y observar, la gente se le arremolinaba y pues ya no podía ser un observador imparcial, o más bien poder estar ahí observando sin que pues le cayera la gente encima. Eso fue una cosa impresionante. Él se volvió el epicentro de lo que antes él consideraba lo que debía ver desde fuera. Vamos a escuchar esto que comentó Andrés Manuel López Obrador al inicio de la conferencia matutina del día de hoy. De ciudadanos en general. El día de hoy, desde la víspera, se ha estado hablando de Monsi y lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir recordando porque es un promotor, un actor fundamental de los últimos tiempos en la lucha por la igualdad, la justicia y la democracia en nuestro país. La igualdad, la justicia y la democracia en nuestro país, también yo agregaría la diversidad, la tolerancia y un voto por no odiar, por no generar más odio en una sociedad. Muchas gracias, aquí que estoy viendo sus comentarios y seguimos con el resumen de la conferencia mañanera. Estuvo también el alto mando militar, el secretario general de la Defensa, informando sobre la situación y el despliegue de elementos de la Sedena en Morelos, una de las entidades que más padeció y ha padecido de inseguridad pública. 2.817 elementos de la Secretaría de la Defensa y 1.121 de la Guardia Nacional en 3 coordinaciones regionales. Además se contempla la construcción en Morelos de 2 cuarteles de la Guardia Nacional. También estuvo presente el secretario de la Marina y se informaron sobre los avances en materia de seguridad, igual que el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo. En la parte de preguntas y respuestas al presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntamos a través del reportero Miguel Arzate del Canal 14 si ya había una respuesta de Estados Unidos o del gobierno de Estados Unidos a la nota diplomática por el caso Rápido y Furioso. Señaló que aún no hay ninguna respuesta. El tema de Rápido y Furioso, acuérdense que es el tráfico ilegal de armamento hacia México, de Estados Unidos hacia México, que acabó en manos de grupos criminales
que permitió la matanza de Salvarcar en Ciudad Juárez, la de los jóvenes que estaban en una fiesta y que fueron terriblemente masacrados con armas que llegaron de Estados Unidos supuestamente para evitar la violencia, y lo único que hicieron fue incrementar la violencia. Esta pregunta le permitió a López Obrador hacer una reflexión también muy importante sobre las relaciones con Estados Unidos. Cooperación sí, subordinación no, en materia de seguridad. Incluso recordó que en Morelos el asesinato de Beltrán Leiva, uno de los hermanos Beltrán Leiva, líder en ese entonces de uno de los cárteles más poderosos y confrontados con el Chapo Guzmán, tuvo la participación de agentes de la DEA y agentes incluso de la CIA. No mencionó los nombres de las agencias, pero ahí están las crónicas periodísticas de ese día. No vamos a permitir, dijo López Obrador, que ningún gobierno extranjero se inmiscuya en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos. Cooperación sí, intervención no. Vamos a escuchar cómo lo mencionó. Aunque parezca increíble, el que dé el ejemplo es el presidente Donald Trump. En 2 o 3 asuntos en que hemos hablado por temas delicados, cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas. Está hablando del operativo de Culiacán. Vamos a seguir escuchando. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Habló al día siguiente o a los 2 días el presidente Trump para ofrecer apoyo. Lo mismo cuando los lamentables hechos de Bavispe en Sonora, que asesinaron a mujeres, a niños de la familia Levarón y de otras familias. Es decir, está revelando López Obrador que durante el operativo para detener presuntamente a Ovidio Guzmán, sobrino del Chapo Guzmán, un operativo realmente fallido, terrible, estuvieron a punto de generar una guerra civil en Culiacán, Sinaloa. Él dio la orden, López Obrador, como presidente, de suspender ese operativo ante el riesgo de perder más de 200 vidas. Hubo una llamada del presidente Donald Trump, dijo hoy, para ofrecer pues elementos militares seguramente o policíacos. Lo mismo sucedió cuando fue la masacre de los niños y la familia Levarón en Bavispe, Sonora, otro hecho de sangre terrible que ha ocurrido en este año y medio de gobierno. Y en ambos casos, López Obrador le comentó a Trump que se agradecía su interés, pero que pues México, o la soberanía de México, estaba en juego y no podían permitir ninguna intervención extranjera. ¿Qué hubiera hecho Felipe Calderón ante una situación así? ¿O qué hizo Felipe Calderón? ¿O qué hubiera hecho Enrique Peña Nieto? En fin, el tema aquí de la defensa de la soberanía no es un asunto solamente retórico, es un asunto de hechos que tienen que ver con la situación y la realidad mexicana. También en la conferencia del día de hoy se abordó la renuncia de Mónica Magsice a CONAPRED, la Comisión Nacional para la Erradicación de la Discriminación. Hubo desgraciadamente una situación muy tensa a raíz de un foro muy fallido organizado por CONAPRED. Yo creo que se pudo haber negociado o tener una situación un poco más sensible frente a ese foro. Desgraciadamente no fue así. Mónica decidió renunciar a CONAPRED
Y el presidente está cuestionando la existencia de un aparato burocrático en un país con altos grados de discriminación. Por supuesto que combatir la discriminación, el racismo, todas esas formas de intolerancia y de clasismo que existen en México y que señala Monsiváis de una manera muy sucinta y puntual en varias de sus obras, pues no es labor nada más de una oficina. Pero desgraciadamente CONAPRED se vuelve, con los años, no tiene muchos años de existencia tampoco, tendrá 17 años, fue creada en 2003, pues se vuelve con los años en una instancia burocrática que se ve a sí misma y que desgraciadamente no está detonando un cambio cultural. Monsiváis decía que las auténticas batallas culturales son las que se ganan en la sociedad y no en el aparato burocrático. Una batalla contra la discriminación, contra el racismo, hay que ganarla en la sociedad y no con cargos burocráticos. Hay instancias de gobierno que son indispensables para eso, pero ya tenemos a la CNDH, ya tenemos a la propia Secretaría de Gobernación con una subsecretaría dedicada a derechos humanos, y creo que eso es lo que hay que analizar. Lo personal, a mí no me gustó ni me gusta el desenlace del tema de CONAPRED, pero bueno, es lo que está sucediendo y el presidente de la República tiene las atribuciones para aceptar o remover a quien designa directamente. En fin, eso es lo que también está pasando, y también la convocatoria de López Obrador a decir, bueno, vamos a un ejercicio real de lucha contra la discriminación y no de simulación. Dice Ada Galicia, con educación se combate el racismo, por eso el dinero público debe invertirse en ese, como en el programa en prepa en línea. Qué bueno que lo comentas, Ada, gracias. Aquí Carlos Daneri dice, saludos desde Guadalajara, tierra de Enrique Mussolini. Saludos también desde San Luis Potosí, saludos también a quienes están aquí troleando, bueno, es parte de esta manera también de incitar al odio, pero bueno, si uno no les hace caso, pues aquí vamos a seguir comentando. El otro tema, el tercer tema importante de la conferencia matutina del día de hoy, pues fue el asunto de las protestas de los grupos opositores a López Obrador. Se escuchaba en el fondo del sonido los pitazos de los carros que estaban seguramente circulando a través del recinto donde se estaba realizando la conferencia matutina. López Obrador, que pues, es un dirigente de muchos años y que encabezó la oposición desde que tenía 21 años, dijo, es normal que haya protestas, vengo de la oposición y estoy acostumbrado a esto. Vamos a escuchar cómo lo mencionó. Durante muchos años para cambiar al régimen de injusticias, de opresión, de privilegios. Y es lo que estamos haciendo ahora. Y es normal que haya protestas. Es normal y más ahora que vienen las elecciones y son militantes la mayoría del PAN que han decidido utilizar esta estrategia para hacer campaña. Durante muchos años. Eso lo estaba comentando, y también dijo que bueno, que no solamente es normal, sino que ya están adelantadas las campañas electorales del 2021 y que evidentemente pues se trata de tener como punto de referencia a López Obrador. En fin, esta es parte de la nueva realidad que estamos viviendo después del confinamiento. Aquí muchas gracias a sus comentarios. Dice Gilda Durán, 100% con AMLO, es un honor estar con Obrador. Muchas gracias. Los otros comentarios también les agradezco muchísimo, sus mensajes de afecto, sus abrazos. Vamos a, durante todo el día de hoy, durante todo este viernes 19 de junio, a tener contenidos en los medios públicos, en el canal 11, en el canal 22, en el canal 14, en las 17 emisoras de El Imer, en Radio Educación y en nuestra señal hermana de la Ciudad de México, Capital 21, contenidos para
celebrar, recordar, abrazar y sobre todo traerlo y tenerlo muy presente a Carlos Monsiváis. Estas celebraciones de la primera década de su ausencia, que solo ahonda su presencia, inician este día de manera formal. Ya hay varios programas y contenidos que se han estado transmitiendo en esta semana y terminarán el 27-28 de junio. Yo les convoco y les expreso mi agradecimiento a quienes estén al pendiente de los contenidos en los medios públicos que son de ustedes. Los medios públicos no son del gobierno, son del gobierno en términos presupuestales, pero sobre todo son de la sociedad en términos de contenidos, en términos de orientación. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y como dice Leopoldo Lezama, Monsi por siempre y para siempre. Gracias.